Vemos historias de éxito que iniciaron desde cero. Es posible ser tu propio jefe, tener tu propio dinero, tus ingresos, manejar tu tiempo. ¿Eres capaz de ser un emprendedor? Eso lo vamos a descubrir en este episodio de En Casa Hablamos. ¡Comenzamos! Pues bueno, ¿qué creen? Les tenemos unas invitadas de lujo. Tengo el gusto de conocerlas desde hace casi 10 años y las vi desde que iniciaron. Han sido unas chicas que yo he visto, pero emprendedoras, guerreras, y yo las admiro en demasía. Pero quisiera que Leslie diera la intro para este tema que les va a gustar a todos ustedes. Como ustedes lo vieron, el título del episodio, Dos mentes, un sueño, la historia de gemelas emprendedoras. El día de hoy tenemos a Samiri y a Zairi acompañándonos en este episodio porque nos van a contar, sí, qué se siente ser emprendedora, sí, qué hay detrás de un negocio muy exitoso, pero también qué se siente que tu hermana sea tu compañera. ¿Cómo han llevado eso a ser un negocio súper exitoso, un restaurante que es muy famoso y muy conocido, pero sobre todo a mantener una relación de amor, de apoyo y de estabilidad que a veces se complica cuando empiezas a trabajar con la gente que amas? ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Bien, muchas gracias por la invitación, honradas de que nos hayan hecho esta invitación. Rocío, mil gracias, de verdad. Como dices, pues tenemos mucho tiempo de conocernos. La admiración es mutua. Leslie, ahora que te conocemos a ti también, pues evidentemente toda mi admiración. Te decía desde el principio, antes de que empezara el podcast ya había un chismecito por ahí que estuvo muy entretenido. Sí, pero bueno, agradecerles mucho la invitación. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Vinieron desde un lugar muy lejano. Y nos encantaría que nos dijeran, ¿realmente el amor ha sido el que interfiere en los negocios? Yo creo que el amor es una parte importante, por ejemplo, en nuestra situación, el amor de hermanas, y aparte yo creo que es un amor diferente cuando tienes una hermana gemela. Obviamente sin demeritar a mis demás hermanos. No se vayan a poner celos. Pero cuando hay una hermandad en gemelos, yo creo que es súper diferente, como que es una conexión que es difícil de explicar. Entonces, eso lo convertimos al amor y yo creo que ese es un empuje para la hora de emprender, ¿saben? Es bueno, pero tampoco nos vayan a ver como fenómenos, ¿eh? O sea, nada de normales. eso. Nada de eso. Sí pasan cosas extrañas a veces entre gemelas, pero yo creo que respondiendo también a tu pregunta, el amor lleva a la comunicación, al respeto, a la honestidad, y dentro de un negocio es súper importante todos estos aspectos. No nada más con los hermanos, sino en lo general con los socios. Claro. Y a la hora que ustedes comenzaron su negocio, que ahorita nos van a explicar de qué es el negocio, incluso cómo se llama, para que también se viralice y vayan a visitarlas. ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Cómo se atrevieron a hacer algo que realmente, pues a lo mejor ni su propia familia creía? Uy, ¿tenemos cuánto tiempo? Porque esta plática se va para 3 horas. Hay una historia, en realidad, yo creo que desde niñas teníamos como esa intención de emprender. O sea, el mayor juego que jugábamos era como reuníamos que botellas, bolsas de Sabritas y entonces armábamos nuestra tienda. O sea, las muñecas no eran nuestro fuerte. Entonces, como que desde ahí ya teníamos esos tintes. Llegamos a la universidad y en la universidad empezamos como a generar por la necesidad de tener otro ingreso. Porque mis papás, la verdad es que nos daban la oportunidad de estudiar, pero con lo básico, o sea, comida, vivienda, escuela, pero pues los gustitos, las salidas y eso, pues teníamos que financiarlas de alguna otra manera. Entonces decidimos emprender. Ahora ya lo veo que en la Universidad de Guanajuato, donde estudiamos, ya ahorita ya hasta se hacen virales vendiendo que enchiladas y eso. Y en mis tiempos no en nuestro tiempo no nos permitían nada de esto. O sea, era ya nos buscaban de contrabando, ¿sabes? O sea, nosotros ya andábamos ofreciendo pasteles, dulces, ropa. Abrían su mochila y ¿qué quieren? ¿Qué les ofrecemos? Ya a la hora de entrada ya nos veían así de que, ¿de quién es ese pastel? Venimos a festejar. Es un cumpleaños, pero adentro lo vendíamos, ¿sabes? Claro. O sea, ¡qué tremendo! Ahí vienen las gemelas. Porque para todo hay oportunidad. Así que si te cierran una puerta, abre la ventana. Y ustedes. Que hay.
Y posteriormente, pues bueno, tuvimos la oportunidad de irnos por nuestros propios medios, terminando la universidad con el objetivo de estudiar inglés a Canadá. En Canadá estuvimos entre muchos trabajos, la verdad, muchísimos. Que luego una larga platicaremos de historia. eso. Estuvimos trabajando en un restaurante hindú. En ese restaurante hindú no contrataban a mujeres, nada más contrataban a hombres. Entonces, por ahí un día un compañero, una persona que nos pidió que, oye, fíjate que voy a ir a una entrevista de trabajo y necesito que me cubras. Y entonces yo llegué y la verdad es que me voltearon a ver así como que esta cosita me va a venir a ayudar a hacer la limpieza aquí del restaurante y que me quedo con el trabajo. Wow. Que lo limpia súper bien. Que lo limpia y que súper el dueño bien. dice, el otro, ahí lo sentimos si nos estás viendo. Discúlpala. O sea, yo creo que el dueño vio tanta energía en mí que yo llegué y a mí nada más me tocaba la limpieza de los trastes, pero yo llegué y saqué todo debajo de las mesas, limpié las paredes y el techo, lo que se pudiera, y dijo, ¿te interesa el trabajo? Y yo, pues sí. Y me quedé con él. Entonces ahí empezamos a ver, jalé a Samiri. Y ahí empezamos conocimos a un ver. poquito lo que era el giro del restaurante. Claro, claro. Y yo creo que ahí fue donde nos enamoramos. Posteriormente, pues llegamos aquí a Aguascalientes, somos egresadas de la Universidad de Guanajuato y llegamos aquí a Aguascalientes a ejercer nuestra carrera de comercio internacional. Pues no tardamos ni un año en decir como que esto no nos gusta y en Loreto hay mucha área de oportunidad. Entonces, ¿cómo ves, Iris, si vamos poniendo un restaurante? Pues adelante. ¿Pero qué creen? Que la familia era como que no. Búsquense un A veces sucede. A veces sucede. Y ¿saben qué? Pensamos que la familia, que es nuestra comunidad más cercana, son los que nos van a apoyar. Y a veces son los que menos nos apoyan. Y es que fíjate que fue en primera instancia el hecho de que dijeron, oigan, pues ya tienen una carrera, busquen un trabajo oficial, o sea, en realidad era más por ese lado, pero después cuando ya empezamos con todo este proceso, la familia en realidad nos apoyó. también O sea, hay que reconocerlo. sí volteamos la moneda en Claro. una cosa positiva. Sí, entonces ahí sí es importante resaltar que también tuvimos una red de apoyo en primera instancia con la familia, porque por ahí les vamos a platicar en un momentito que Las Adelitas, ahorita el restaurante que tú conoces, nació en un local de 3x3. Esa fue la realidad. Y poca gente lo sabe. Poca gente lo sabe. Vendíamos nada más los fines de semana en compañía de mi cuñada, de mi mamá. Y nos íbamos a los tianguis. ¿En serio? Levantábamos pedidos de lo que nos quisieran, bueno, de lo que ofrecíamos en ese momento. Regresábamos, montábamos todo y llevábamos Y nos al íbamos en las tianguis. bolsitas a entregar. A entregar. Entonces, así empezaron las Adelitas. En realidad, esa es una parte importante de que no se desconoce, pero este es un punto, de verdad que es un punto de arranque que todos los emprendedores deben de saber, que no necesitas la gran inversión, solamente tienes que tener ganas. Eso es lo que les iba a preguntar. ¿Qué fue lo que las motivó desde que tomaste ese primer trabajo en donde era para un hombre y tú hiciste el trabajo mejor en ese momento? ¿Qué fue lo que te motivaba a seguir adelante a pesar de...? Yo creo que era en esa parte la necesidad, porque cuando nos fuimos a Canadá fue por nuestros medios, pero solamente llevábamos para vivir un mes. Sí. O sea, y aparte de que ya estábamos estudiando, sí procuramos ir a estudiar inglés y medio turno estudiábamos, pero la otra turno mitad trabajábamos. trabajábamos. Entonces, ahí fue más como la necesidad y de querer sobresalir, porque también mi mamá, cuando nos fuimos, mamá nos dijo, no, es que si se me pierden, ¿cómo las voy a encontrar allá? Y ahora Que de se verdad, vayan. volteando en retrospectiva, digo, Sí. ¿cómo nos dio oportunidad? Sí, ahora que yo soy mamá. Pero Sí. se lo agradecemos, yo se lo agradezco enormemente porque la confianza que nos tuvo, híjole, la verdad es que nos abrió muchísimo los ojos en muchos aspectos. Yo creo que a los papás nos da miedo cuando de repente salen con novedades de quiero emprender esto y tú, ay, me da miedo porque no sé qué va a pasar, no sé hacia dónde va a llegar, pero ya cuando lo ves con tanto ímpetu, con tantas ganas, dices, a ver, ¿en qué te ayudo? Sí. ¿Sí o no, Leslie? ¿Tú qué dirías en este sentido? Sí, yo creo que al final su mamá, si bien fue una pieza clave, yo viéndolo como hija, creo que también depende mucho de con cuánta seguridad llegues y le vendas esa idea a tus papás. Tanto el tema de irse a Canadá como el tema de las Adelitas. O sea, al final ustedes siempre han sido vendedoras de sus sueños, de sus productos, de sus ideas, de su negocio. Tanto así que ahora pues está en Loreto y es
Es muy conocido porque ellas son las Es Adelitas. muy bueno. Sí, es muy bueno. Y justo retomando este tema, me gustaría que ustedes que son expertas ya en el área restaurantera nos pudieran Pues ni compartir. No, claro, Claro que sí. ¿Cuánto ¿Cuántos tiempo años? llevan? Bueno, ya tenemos ya casi 14 años. Vamos ya Sí, para ya. 14 años este año. Pero de todas maneras, pues bueno, ya tenemos algo de experiencia. Todos los días se aprende algo nuevo, pero bueno. Claro, o sea, creo que esos 14 años no son en vano. ¿Cuántos retos no se han enfrentado? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántos miedos que también están ahí pues siempre latentes? ¿Qué tips nos podrían dar en un poquito el tema más administrativo, de redes sociales, un poquito más el detrás de escenas de las Adelitas para todas y todos los emprendedores? Sí, bueno, yo creo que es importante que entendamos que los negocios necesitan estructura. Claro. Los negocios, como primer tip, los negocios necesitan estructura. Cuando yo estaba en la universidad, bueno, cuando estábamos en la universidad, hablaban mucho del tema de plan de negocios. Y el plan de negocios, o sea, ya me tenía hasta. Y en teoría, pues es aburrido, la verdad es que es aburrido imaginarte cuando todavía no tienes el negocio, pues cuál es tu misión, cuál es tu visión y todo este tipo de cosas que nos enseñan en la universidad. Sin embargo, cuando uno emprende, uno se da cuenta que de verdad uno necesita un plan de negocios. Y si no lo hiciste previo, lo vas a tener que hacer en el camino, claro. para estructurar. ¿Por qué? Porque uno de los tips que yo les doy y que de las recomendaciones que siempre los doy a quienes nos preguntan es que generen estructura. O sea, tener recetarios en el tema de la alimentación, Claro. o sea, del Sí. giro comercial en el cual estamos, pues tener recetarios, tener organigramas, tener un reglamento es importante, tener este tipo de cosas es muy importante. Nos tardaríamos muchísimo hablando del todo el plan de negocios. Sin embargo, yo sí quiero que se queden con esa idea de necesitan tener estructura, necesitan tener un plan de negocios que les oriente y que si bien va a irse modificando, por lo pronto les va a dar una oportunidad de tener un poco de visión de qué sigue después de esto, qué sigue después de esto. Y la verdad es que es básicamente Y yo creo eso. que también otra cosa muy importante es la administración al momento de querer emprender. Miren, cuando uno emprende viene una curva, entonces estás acá arriba porque eres novedad. Sí. Eres novedad y vendes y entonces dices, me volví millonario. O sea, y entonces agarras la caja de tu negocio como monedero. Saca para los zapatos, para el abono de no sé qué. Entonces como que en esa parte es la importancia de que como nuevos emprendedores tengan un registro de lo que entra y de lo que sale. Buenísimo. Pero aparte de eso, o sea, doble clic en lo siguiente es darte un sueldo. Porque en el sueldo a partir de ahí vas a decir, esto es para mis gastos personales, esto es para los gastos del negocio. Porque luego vemos, como dice el dicho, que dueños ricos y negocios pobres. Cierto, muy cierto. Porque en muy realidad cierto. esa es una parte que luego dejamos de lado. Y yo creo que esos son, para empezar a formar con pie de plomo tu negocio, tiene que ser registro diario. Acérquense a un muy buen contador, vean podcast. Y la idea es que también tengan asesorías con administrativas, o sea, que se acerquen a preguntarle a la gente sin pena. O sea, si ustedes ven que alguien emprendió, porque luego también esa es la importancia, que queremos compartir, pero luego hay gente que no lo hace. Pero si una persona te dice que no te va a decir, pregúntale a la siguiente y te va a ayudar. Pregúntenle a las Adelitas, vayan a su restaurante, cómprense algo y pregúntenle. Sí, ¿qué consejos les pudieran dar a todas las hermanas, amigas que nos están viendo el podcast, que se pueden animar a ser socias entre mujeres? Porque luego pasa que nos da miedo, que decimos, híjole, ¿y si me traiciona? ¿Y si me roba? Qué fuerte. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué recomendación pueden dar? Pues mira, al inicio yo les decía que el respeto, la honestidad, habla mucho del amor que se tienen entre hermanas, entre amigas, entre los socios, ¿verdad? Porque también yo creo que cuando encuentras a alguien como socio es porque hay un sentimiento, pues, afín. Yo creo que el tema de las sociedades es un tema muy delicado, no hay que demeritarlo, porque en serio estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes. Sí. Y como viven en una casa, viven en otra y administran diferente en esta y administran diferente en esta. Entonces, yo considero que, pues hay un dicho que para relaciones sanas
conversaciones incómodas. Qué importante. Estoy de acuerdo. Tenemos que tener ciertos estatutos de amistad, a lo mejor no ante un notario, a lo mejor no físicamente en un papel, pero sí hablarlo y decir, este va a ser mi rol y este va a ser tu rol. Sí, porque también las cuentas es súper importante. O sea, estás hablando de dineros. Sí. Donde hay dineros, yo creo que es una parte delicada. E incómoda. Sí. Entonces, yo creo que mira, retomo lo de la administración y lo de los sueldos. Está obsesionada. Si cada socio genera su sueldo, no se tiene por qué tomar de cada. Claro. Entonces, creo que ese es un punto muy importante para que un emprendimiento con socios crezca. Definir bien los roles, administrar bien, tener esas pláticas incómodas, porque les voy a decir, incluso hasta en detallitos tan pequeños como, por ejemplo, si Zairi invita a comer a su marido, pues en donde a lo mejor yo ¿por qué voy a decir, oye, no, para nada, está dentro de los estatutos. Si yo invito a comer a alguien más, está dentro de nuestros compromisos morales. Claro, y claro. hay cierta flexibilidad. Sí, así es. Okay, sí, como socias, ¿no? Sí. En donde sí pueden hacer eso. Sí. Y al final, ¿cómo trazan los objetivos para crecer su emprendimiento? Pues volvemos otra vez no es cierto. No, yo creo que, mira, voy a volver, yo creo que al mismo tema. Cuando tú generas registros, te vas, y la importancia de esto es que todos los meses son diferentes. Esto también es que hay que darle mucha importancia a registrar mes con mes, porque luego vemos emprendedores que ponen un negocio en 6 meses, ya lo quebraron para ellos y ya se fueron, y eso no genera nada. Tienes que conocer un año de registro del negocio, porque un mes no es lo mismo enero que un julio, claro, donde están las graduaciones. Sí, entonces, o un 10 de mayo. O un 10 de mayo. Entonces tienes que tener ese registro donde en realidad estés como un panorama, tengas un panorama el día de mañana de que se va a repetir el año. Yo volteo a ver el 10 de mayo cuánta venta tuve, qué producto se vendió, qué no se vendió y esto. Entonces, en ese momento voy a saber proyectar cuánto voy a vender, para que no me genere merma, no me genere pérdidas. Entonces, o la por eso operación sea más importancia. sencilla. O la operación sea más sencilla, porque adelantas procesos en base a tu venta pasada. Entonces también funciona porque si no nada más cuantitativamente también funciona. ¿En qué sentido? De que si tú ves que un mayo estuvo más bajito que un julio, pues ¿qué puedes hacer para vender más en julio? O sea, todo este tipo de registros te ayuda también para hacer estrategias, para que el año que entra la cosa se vuelva diferente, ¿verdad? Okay. Sí, eso me parece muy bonito y muy padre. Interesante. Sí. Yo les quería preguntar, porque ustedes las ven aquí, ellas son, miren, dueñas de la cámara, del micrófono, son Sí, expertas segurísimas. en las redes sociales. También son muy virales, entonces vayan y búsquenlas. Les quería preguntar, ¿cómo hacen que el tema de un restaurante que a simple vista se puede ver como pues plano, como que no puede sacar tanto contenido, que sea tan viral y tan conocido? ¿Qué estrategias de redes sociales ustedes utilizan para todos aquellos que también son dueños de un Bueno, yo restaurante? creo que sí tienes que tener muy definido la personalidad de tu marca. O sea, las Adelitas, ahorita nosotros tenemos una taquería que se llama Los Planchados y tenemos las Adelitas, que es un restaurante. Cuando nosotras hacemos la publicidad de una y de otra, tenemos muy en claro que es las Adelitas, es una persona. Si fuera una persona, ¿qué persona tiene? ¿Qué Claro. personalidad tiene? Así es. Pues es una mujer Tradicional, hogareña, con un tinte mexicano. Entonces, la publicidad tiene que ir enfocado hacia ese tono. Por eso ustedes ven las historias de las Adelitas, ya les voy a dar ahí el secreto, donde le ponemos música con mariachi, música con este tipo de Claro. cosas. Melancolía. En el propio restaurante. En el propio restaurante. Tienes ambientación, la música. Ajá. En cambio, en la taquería, Viene como un poquito más moderno, más fresco, porque es un producto más práctico, digámoslo así. Entonces, Sí, claro, más rápido. Es una comida más rápida, entonces tienes la facilidad como... Y aparte también, yo creo que los clientes pueden ser los mismos, pero a la Claro. vez también te puedes direccionar a gente más joven en la Sí, taquería. claro. Entonces, como que en esa parte generamos dos estrategias diferentes, pero que en realidad
realidad también tenemos que estar ahí duro y darle, porque ahorita también somos todólogas, que la administradora, también no que la de dejamos. redes sociales, que la de marketing, entonces ya esa es una parte que también tenemos que dar ese brinco, que ya lo venimos planeando, porque Sí. también es súper absorbente. Sí, claro. Luego Sí, nos sí. aparecemos un mes y nos desaparecemos Entonces, dos. el tip básico es que cada uno de ustedes que tiene un emprendimiento encuentre la personalidad de su marca. negocio. Que encuentre la personalidad de su marca y en función a esa marca ustedes generen esas estrategias o ese contenido para que combine una cosa con la otra. Que fíjense que ustedes ahorita dijeron algo que es importante que todos los que nos están viendo y escuchando hagamos hincapié. Ustedes dicen que saben hacer de todo y hacen de todo, desde la administración, el marketing, y muchos creemos que al ser emprendedores, no, pues es que yo nada más soy el administrador o soy el dueño, pero yo no sé cocinar. Ah, no, a eso yo no le entro. Ah, no, eso me cansa. Pero qué tan importante es que hagas de todo. Y fíjate que eso es lo más importante en un negocio, porque si no lo conoces desde la cocina, desde la limpieza, no vas a poder conocer Delegar. todo lo demás. Y entonces vienen ahí los procesos, porque como ya conoces todo el proceso de un restaurante, ya puedes delegar en función a actividades que también luego tiene que ser equilibrado, porque ustedes saben que los compañeros ahora, los compañeros de trabajo, pues luego es que porque él tiene menos actividades que yo, Sí, sí, porque él tiene que tiene más. tener uno. Entonces aquí funciona como los papás, somos las mamás. Sí. Ok. Tenemos que trabajar y tratar de que todas tengan ese equilibrio, porque sí, luego vienen por ahí Aunque las nosotros, discordias. respondiendo también a tu comentario, Rocío, pues evidentemente tú tienes que pasar por todas las áreas porque al inicio de claro. temprana Claro. emprendes con poco recurso. Entonces también es justo decir, es importante decir que tú eres la cajera, eres la mesera y si faltó la cocinera tú te metes. Exacto. Sí. Pero lejos de que eso sea un tema de desgaste, es de mucho aprendizaje. Porque luego posiblemente, como dices ahí, te da oportunidad de saber de qué manera se van a delegar las cosas. Oigan, y una vez que ya nos contaron su historia, que nos contaron qué ha pasado estos 14 años, cómo lo han construido, quisiera que nos compartieran cuál creen que ha sido el reto más grande al que se han tenido que enfrentar con las Adelitas, si quieren, y también con el restaurante de los tacos. Mira, por ahí yo creo que para muchos, bueno, primero, yo creo que primero fue el despunte del negocio, que fuimos un éxito, que fue Novedad. súper abastecido, novedad, y luego después fue el desplome. Pero esto quiero aclarar, y para todos los emprendedores, que esto es normal. A cualquiera le va a pasar. Cuando ustedes ven las novedades, tan solo aquí en la ciudad de Sí, Aguascalientes, claro, por supuesto. ven que se va a abrir una tienda y la fila enorme y después baja. Eso es normal. Y entonces pasa el síndrome del impostor del emprendedor de no lo hice bien, ya se me fueron los clientes sí. y no. O sea, tengamos paciencia, hay que volver a arrancar esa curva, hay que volver a levantar el negocio y esto se puede. Esa fue nuestra primer quiebra del restaurante, ¿sí? Digámoslo así. Sí, sí. Pasamos por 2 quiebras. Entonces, después arrancamos una taquería, levantamos el restaurante, sentíamos la seguridad de volver a arrancar un otro negocio y arrancamos la taquería. En enero del 2020. En enero del 2019. Entonces, enero 2020. 2020. Llegó la Pandemia en marzo. Entonces, Wow. imagínense, llega la pandemia, empiezan a cerrar los lugares, no hay ingreso, no hay esa parte de clientes, no hay tráfico en el restaurante ni en la taquería. Y aparte de esto, sumado a eso, pasamos por... Pues por una situación muy delicada de un secuestro familiar. Qué difícil. Sí, ahí sí, yo creo que no va tan ligado al emprendimiento, pero sí les voy a decir por qué. Porque de pronto a los amantes de lo ajeno ven a un negocio próspero, pero no saben lo que hay detrás. Exacto. Entonces, en ese sentido, pues por ahí alguien se quiso pasar de listo, ¿verdad? Y pues secuestró a mi papá. Por ahí hubo un rescate, mi papá ahorita ya está bien, gracias a Dios, todo fue momentáneo. No fue un secuestro virtual o como le llaman, sino sí fue un secuestro físico. Entonces, por ahí ese es uno de los momentos también muy difíciles porque tú ligas que tu éxito aparente, porque en realidad en ese momento era un éxito aparente, pues los demás lo veían como una oportunidad. Claro, claro. Y yo recuerdo en la pandemia cómo
tuvimos que vender el área de juegos para niños para pagar la renta de nuestro establecimiento. O nuestro coche. Y también tuvimos que vender nuestro coche para absorber los sueldos del personal, porque he de decir que no se despidió a nadie. Sí, fuimos muy responsables con nuestro equipo de trabajo. Entonces, imaginen, viene la pandemia, cerramos la taquería porque recuerdo que fue de vamos a venderla, ya no, tenemos que rescatar dinero también porque tendríamos que pagar un rescate. Bueno, cabe aclarar que toda la familia fuimos responsables. De hecho, apenas el año pasado terminamos de pagar el crédito que nosotras obtuvimos para nuestra parte. Qué impresión, y saben que cómo toda la familia y cómo muchas veces piensan que el tener dinero es porque ya tienes un negocio. Pero todo lo que ustedes dicen no saben todo lo que hay detrás de eso, del esfuerzo, de los préstamos que se hacen, de todo lo que tienes que hacer. A lo mejor tienes que incluso poner en crédito tu casa para poder poner ese negocio, y piensan que ya porque pusiste el negocio, no, es que ya tiene dinero. Y como dicen ustedes, los amantes de lo ajeno piensan que es muy fácil. Sí, yo creo que ahí sí, de verdad, en serio, ese fue un momento muy difícil que la verdad es que no platicamos, incluso espero que no sea imprudente para mi papá, pero bueno, es parte de la historia, ¿verdad? Sí, y les digo, como familia, pues asumimos el costo de vida, ¿saben? El costo que nos ponía una persona, qué injusto, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras me gustaría terminar este pequeño tema con algo que de verdad siempre hay que cambiarle la energía de lo negativo a lo positivo. Así es. Yo les decía posterior a la situación, yo les decía, pues ahora hay que valorar más a nuestros papás, a nuestra familia. Ahora hay que valorar muchas cosas más porque todas las cosas pasan por algo, pero también ese por algo hay que dejarlo bien sentado. ¿Qué aprendimos? Porque de esto podemos rescatar que por ahí hay una frase que dice que hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos. Entonces, después de la pandemia fue como en realidad llegó la estructura financiera del restaurante y del proceso, del organigrama, de la estructura, porque entonces ahí nos enseñamos a que ya teníamos que eficientar cada centavo en cada producto, en cada costeo del restaurante, inventarios, procesos de primeras entradas, primeras salidas, porque dentro del restaurante pues hay un tráfico de productos que en realidad a lo mejor también esa es una parte importante como emprendedores en los alimentos que luego desconocen, o sea, cómo tienes que capacitarte, toda esa parte de capacitación al manipular alimentos, como dices, Samiri, primeras entradas, primeras salidas, o sea, todo eso también la pandemia nos enseñó. Así que hay que darle el tono positivo a las cosas negativas. ¿Qué quisieran recomendar a todas las emprendedoras y emprendedores que nos están viendo para que ellos sí puedan saber que su sueño lo pueden aterrizar y lo pueden lograr? Pues que no esperen a que sea el momento perfecto. El momento perfecto no existe. El lugar perfecto tampoco existe. Ya les comentamos, nosotros empezamos en un local de 3x3 y ahora tenemos un local de más de 200 metros cuadrados. ¡Bravo! Sí, vayan y visítenla. Sí, la verdad sí, vayan y visiten las Adelitas. Entonces, yo creo que mi consejo es no esperen a que esté el tiempo adecuado, el lugar adecuado. Ustedes láncense, pero siempre con responsabilidad y volviendo otra vez a nuestras palabras mágicas, con estructura. Y administración. Eso, créanme que sueldos para los socios. Sueldos para los socios. Sueldo para todos. Pues yo quisiera cerrar mi participación en este episodio. Yo me quedo con 2 mentes, un sueño. No todos somos para ser emprendedores, pero lo que sí hay que identificar es que si hoy estoy trabajando en lo que quiero hacer, si hoy me apasiona lo que estoy haciendo, yo me quedo con eso. Gracias, mis bellas. Hombre, al contrario, muchas gracias y nada más agradecer finalmente, gracias por la oportunidad, por la invitación. Nada más decirles gracias a mi equipo de trabajo,
Gracias familia. a mi familia. Saludos al equipo de trabajo. Gracias a mi familia, que son parte también importante de las Adelitas. A todos los clientes. A todos los clientes. A mi marido por apoyarme Sí, siempre. también Porque al marido, momento se ¿verdad? subió a un barco con esta mujer y dijo, Dios, llévame. Y también de verdad quiero compartir que algo súper importante como emprendedores es que la palabra ego, porque entonces cuando emprendemos nos llega el ego y empieza el ego y el ego y el ego a veces no nos deja avanzar, pero también si le cambias esa palabra del ego al eco, de verdad te va a ayudar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotras somos, quien nos conoce, somos compartidas con información. Si alguien de verdad se quiere acercar con nosotros, hasta en finanzas personales se han acercado de, oye, Sairi, ¿cómo utilizo una tarjeta de Porque crédito? marido banquero. Me enseñas. Entonces esa parte, yo creo que el ego, cuando desaparecemos de este mundo, ahí se queda, se va. Pero el eco se queda. Entonces esa es la importancia de que como emprendedores compartamos, ayudemos al que viene emprendiendo, que le digamos, hey, por ahí no va, pero también está el tomar la crítica constructiva, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, agradecerles. Ay, Muchas hermosas. gracias. Chicos y chicas, antes de cerrar el episodio, yo quisiera que nos compartieran las redes sociales de las Adelitas, de su restaurante de tacos, dónde las pueden encontrar, todas las redes que tengan para pues que las nos pueden conozcan. encontrar en Loreto, Zacatecas, un municipio muy bonito y de mucha gente muy trabajadora y próspera. Nos encuentran como Restaurante Las Adelitas en Facebook, Loreto Zac. Ajá, en Instagram y en el TikTok, Ya las tenemos Adelitas TikTok, también. Y los planchados también nos encuentran así en redes sociales como Facebook. De todas formas, por aquí les vamos a dejar yo las creo redes que sociales. sí. Mira, En la cajita de descripción les vamos a poner las redes sociales para que ustedes puedan ir, puedan saludarlas, puedan comprarles, que es lo más Y importante puedan también. conocerlas. Y puedan conocerlas, claro, porque Cualquier sí duda. creo que el que ustedes estén abiertamente hablando de este Siempre. tema ayuda a muchas y muchos allá afuera que a veces tenemos el miedo, la incertidumbre y sobre todo también que no sabemos con quién dirigirnos porque se vuelve un espacio de muy poco compartimiento. Entonces, muchas felicidades, chicas, por ser gracias. tan Al abiertas. contrario, también Gracias, felicidades a hermosas. ustedes por el Esta es espacio. su casa. Gracias a todas y a todos que nos ven allá. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue En Casa Hablamos. Bye, bye. Hasta luego.